Amén. Estamos listos. Muy buenos días, Dios les bendiga. Qué gusto otra vez estar en la presencia de cada uno de ustedes, pero más que nada en la presencia de Dios. Dios es maravilloso. Este libro de números es un tremendo relato histórico y numérico de parte de Dios, donde el protagonista principal, como siempre en toda la Biblia, pero quizá más aún aquí, es Dios. Es Dios. Dios ha sacado a su pueblo de la esclavitud de Egipto y están en el medio del desierto y los está organizando, están cargando con el tabernáculo que él mandó hacer, hecho conforme a las instrucciones de él. Él había específicamente al sacarlos de Egipto santificado, glorificado a los primogénitos de Israel, puesto que todos los primogénitos de toda su creación que no eran el pueblo de Dios habían muerto, pero los primogénitos de Israel habían salido adelante, mostrando ese favoritismo, si quieren llamarlo de esa manera, ese amor hacia este pueblo. Y como leíamos ayer o anteayer, la vez pasada, en el Números capítulo 1, organiza al pueblo de Israel alrededor del tabernáculo, poniendo las 12 tribus alrededor como forma de reloj, ¿verdad? Protegiendo el templo, también con acceso al templo, pero a los levitas, no lo hace de esa manera, no los pone en una sola dirección, sino que los pone alrededor del tabernáculo, como quien dice, como una forma de esponja protegiendo el tabernáculo de los demás o también sirviendo como mediadores entre lo que es el tabernáculo y cada tribu. Imagínense eso, la función de los levitas. Eso está en Levíticos 1, del 48 en adelante, ¿verdad? Cuando le dice a Moisés, Jehová, solamente la tribu de Leví no enumerarás ni a los contarás en los israelitas, sino que pondrás a los levitas a cargo del tabernáculo, ¿verdad? Entonces los pone ahí alrededor del tabernáculo y solamente ellos tienen derecho a cuidarlo, entrarlo, construirlo, desmantelarlo, y solamente el sumo sacerdote va a tener acceso a la parte santísima. Tantas cosas tan importantes de la función del sacerdocio, que son los levitas, que él ha escogido. Hasta este momento nos damos cuenta que ese es el trabajo del levita, el trabajo del levita es el sacerdocio, la parte espiritual, si quieren llamarlo así, de la función del pueblo de Israel. Y claro, la otra cosa que es muy importante ver aquí en Números 1 en adelante es la cantidad de gente. Si nosotros nos acordamos que en el capítulo 47, 46, 48 de Génesis, cuando el pueblo de Dios, de Jacob, ¿verdad? Una familia, es un grupito, es una tribu pequeñita, 70, 75 personas, son las que llegan a Egipto. Ahora, 400 y pico de años después, ¿verdad? Solamente el ejército, solamente los varones mayores de 20 años ya suman cientos de miles de gentes. Algunos estiman que había 1 millón de gentes ya, otros estiman 2 millones, otros medio millón, en fin, no importa. La cosa es que vemos cómo Dios trabaja para cuidar a los suyos. ¿Qué es lo que está haciendo y qué forma lo hace? Entonces, cuando están acampados, están alrededor de esa forma, ¿no? Y el capítulo 3, la primera parte del capítulo tiene que ver con el censo, otra vez, que toma el censo de la gente, del sacerdocio que escogió, empezando por Aarón, ¿verdad? Y entonces ese sacerdocio, con esos descendientes, dice en el versículo 5, entonces el Señor, capítulo 3, versículo 5, habló a Moisés y dijo, haz que se acerque la tribu de Leví y ponlos delante del sacerdote Aarón para que les sirvan.
Ellos se encargarán de las obligaciones de él y de toda la congregación delante de la tienda de la reunión, para cumplir con el servicio del tabernáculo. Ahí está. Y lo que tienen que hacer, guardar los tabernáculos. Y todo eso es un asombro para que nosotros entendamos, ¿verdad? Darás pues los levitas a Aarón y a sus hijos, les son dedicados por completo de entre los israelitas, a quien Dios, Aarón y a Dios. Designarás a Aarón y a sus hijos para que se encarguen de su sacerdocio, pero el extraño que se acerque será muerto. ¿Para qué? Qué interesante es eso, ¿no? Que Dios escoge el sacerdocio, el levítico, para hacer esto. No es que esta gente fuera perfecta, ni mucho menos, pero Dios siempre ha tenido un plan. Y no quiero distraernos demasiado, pero quiero que entendamos qué es lo que está haciendo nuestro Dios y por qué lo está haciendo, ¿verdad? Y hay infinidad de lugares donde podemos verlo, pero quiero que vayamos un poquito a Salmos 37, ¿verdad? Salmo 37 nos dice una cosa tremenda e importantísima de la diferencia entre los que son dedicados, consagrados, encomendados a Dios y los que no lo son, ¿verdad? Versículo 12, por ejemplo, el impío trama contra el justo y contra él rechina sus dientes. El Señor se ríe de él porque ve que su día se acerca. Los impíos han sacado la espada y entesado el arco para batir al afligido y al necesitado, para matar a los que de recto proceder. Su espada les atravesará su propio corazón y sus arcos serán quebrados. O sea, Dios está protegiendo a los suyos. Escoge los suyos para protegerlos y los que no son suyos, si tratan de atacarlo, ahí se quedan. Y entonces esta es una situación tremenda que vamos escogiendo, ¿no? Versículo 16, mejor es el poco del justo que la abundancia de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados. Se fijaron, pero el Señor sostiene a los justos. El Señor conoce los días de los íntegros y su herencia será perpetua, desde la promesa. ¿Verdad? Es tan importante entender la promesa de lo que está haciendo. Porque hasta ahorita, acuérdense, cuando ha salido sacado el pueblo, inclusive en la organización, en el capítulo 1 de Números, ¿verdad? Él dice ahí, en el versículo 4, con ustedes estará además un hombre de cada tribu, cada uno jefe de su casa paterna. Se pone a los primogénitos enfrente. Pero en el capítulo 3 empieza a cambiar toda la cosa, ¿no? Entonces, no solamente toma el censo de los levitas, sino le dice en el versículo 11, el Señor dijo además a Moisés, yo he tomado a los levitas de entre los israelitas en lugar de todos los primogénitos, los que abren el seno materno de entre los israelitas. Los levitas, pues, serán míos, porque mío es todo primogénito. El día en que herí a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, desde el hombre hasta el Señor, hasta el animal, míos serán, yo soy el Señor, ¿verdad? Y entonces ya le manda contar a los levitas para sustituirlos en lugar de los primogénitos para el trabajo que él había escogido. Y eso es quizá lo más importante que nosotros debemos entender. Entender quiénes son los escogidos de Dios. ¿Quiénes son los escogidos de Dios hoy? ¿Cuál es la aplicación que nos toca a nosotros? Y esa es. Pedro 2:9, somos un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios las ha escogido. Eso es una, quizá la cosa más bella que podemos contar, con la que podemos decir, o sea, ¿quién decidió que los levitas iban a ser consagrados a él? Dios. Dios lo dijo. No lo decidieron, no fue decisión de los levitas. Muchas veces nosotros, cuando una persona se convierte y decide seguir a Cristo,
decimos qué buena decisión tomó usted. Realmente no fue así. La verdad del asunto es que Dios es el que te ha escogido. ¿Recuerdas cuando en Juan capítulo 6, cuando el pueblo de Dios se empezó a desperdigar porque no entendía el mensaje espiritual que Jesús estaba diciendo y le preguntó a él a sus apóstoles, ¿vosotros también queréis iros? Pedro contestó, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Hemos dejado todo para seguirte a ti. Pero Jehová, a través de Jesús, le dice a Pedro, no escogí yo a vosotros, no vosotros a mí. Fíjate bien, entiende lo que estamos diciendo, entiende la tremenda gracia, la fortuna tremenda que Dios nos ha dado, no solamente en llamarnos, sino en escogernos, seleccionarnos para hacer su servicio. Si nosotros entendemos eso, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. ¿Sí? Una vez que Él escoge a los levitas y le habla de todas las familias y qué es lo que tenían que hacer, nos dice para qué estaban ahí. Fíjense, el versículo 31 del capítulo 3. A cargo de ellos, o sea, de los levitas, les han sido consagrados a Él. A cargo de ellos estaban el arca. ¿Qué es lo que tenía el arca? Ley, gracia y la gloria de Dios. Nada más. ¿Qué te parece? Ese es nuestro encargo. Nos ponen en nosotros. Imagínate qué tremendo tesoro tenemos nosotros. Y es exactamente lo que dice 2 Timoteo capítulo 3, capítulo 4, ¿verdad? La luz, la maravilla, la gloria del Evangelio en vasos de barro. Tenemos ese privilegio de cargar en nosotros y manifestar y que la gente vea en nosotros lo que estamos cargando. Y qué valor, con qué cuidado lo debemos de manejar. Con qué cuidado debemos de manejar esa situación. Hacerlo exactamente como Dios quiere para que Dios sea glorificado. Pone en manos de nosotros la gloria de Dios. Pone en manos de nosotros la ley de Dios. Pone en manos de nosotros la gracia de Dios. La función del sacerdocio del cristiano es tan noble, tan grande y tan fuerte y tan importante. Pero acuérdense que no estamos solos, porque cuando nos bautizamos, ¿qué recibimos? El don, el regalo del Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo que nos guía, que nos cuida, que implora en lugar de nosotros, que corrige lo que estamos pidiendo, que intercede por nosotros. Un Cristo que intercede por nosotros ante Dios, el Hijo de Dios, con su Padre como abogado cuidándonos. Ya lo vimos, el justo 7 veces cae y se levanta. No somos perfectos, pero tenemos ese encargo en nosotros de manifestarlo y de cuidarlo y no mancharlo. Imagínense qué fácil es blasfemar todas esas cosas que Dios nos ha dado. A cargo de ellos estaba el arca, la mesa. Me encanta cuando pensamos en la mesa donde uno cena, donde uno come, ¿verdad? Pensamos en la mesa, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que tenemos ahí? En Malaquías, Dios regaña tremendamente al sacerdocio precisamente porque toma la mesa por inmunda. Y nosotros a veces en la misma cena del Señor que tenemos es tan importante ante los ojos de Dios que recordemos eso cada primer día de la semana. No solamente no dejamos de ir a veces para participar, sino cuando estamos ahí, estamos pensando en muchas otras cosas. No tienen nada que ver con el tremendo sacrificio, con la manifestación de la gloria de Dios para nuestra salvación, nuestra vida eterna. Y ahí está el candelabro que es la iglesia. Pasa cuando la iglesia es manchada, cuando los representantes de la iglesia que la gente mira para nosotros nos ve,
problemas de discusiones, peleas, conflictos, pecado, los altares, en lugar de sacrificio, los utensilios del santuario, las herramientas. ¿Qué tenemos de herramientas ahora? La palabra de Dios. Usarlas bien, ¿verdad? Lo que le dijo Pablo a Timoteo. Traza la palabra de Dios perfectamente, no lo hagas mal. No. Fíjate que el sacerdocio estaba alrededor del templo, el tabernáculo. Entonces toda la gloria y toda la palabra, todo se filtraba a través de ellos. Si ellos modificaban esa palabra, se echaba a perder. Qué poder tan tremendo y qué fácil a veces es hacer eso. Que Dios no nos permita interpretar la palabra, hacerla simplemente entendible, hacer entender. Igual que Felipe le hizo entender la palabra al eunuco. Porque entonces cuando la gente entiende, no tienes que forzarlo. Ellos como eunuco van a decir, ¿qué hago que impide que yo sea bautizado? Debemos de ser de esa manera, de esa manera. Versículo 38 dice, los que acampaban delante del tabernáculo al oriente, delante de la tienda de reunión hacia la salida del sol, eran Moisés, Aarón y sus hijos. ¿Qué hacían? Fíjate bien, ¿qué hacían? Desempeñando los deberes del santuario para cumplir la obligación de los israelitas. Pero el extraño que se acercara moriría. Entonces tenemos que entender eso. ¿Para qué estamos aquí? También estamos aquí para proteger del falso maestro, proteger del pecado. Tenemos que ser una especie de muro. Con razón dice la palabra, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser. La justicia practicada según la voluntad de Dios genera salvación, hermano. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos de dónde vamos, de dónde venimos y qué es lo que nos espera a nosotros. Qué responsabilidad tan grande y tan delicada y tan importante y tan noble que Dios nos ha dado. Qué Dios tan maravilloso. ¿Cómo es que ha escogido unos simples mortales para anunciar un evangelio de vida eterna? Qué Dios maravilloso que merece toda la honra y la gloria. No nos olvidemos que eso es lo que estamos haciendo. Somos la luz del mundo para que la gente al ver esa luz glorifique a Dios, no a nosotros. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, lleno de gracia, te damos muchas gracias porque nos amas, porque nos cuidas, porque nos confías tanto en nosotros, tanto más de lo que podemos comprender o manejar. Dios, solamente tú puedes hacerlo y tú quizás demuestras que eres tan poderoso que no necesitas verdaderamente a alguien que te cuide. Tú eres el Todopoderoso, puedes hacer lo que quieras. Gracias por darnos esta responsabilidad tan grande, tan noble, tan importante, y ayúdanos como tus prisioneros, como tus siervos, como tus esclavos, a servirte de tal forma que tú seas glorificado. Pero Padre, ayúdanos a ser esos ejemplos de justicia que tú quieres que seamos, porque sabemos que no solamente eres un Dios lleno de gracia, sino también de justicia. Eres un Dios. Te pedimos que tengas misericordia de nosotros, tengas compasión, y te pedimos que podamos seguirte, podamos obedecerte y podamos glorificarte por una eternidad. Eso te lo pedimos con agradecimiento de antemano, estando postrados a tus pies en el nombre de Cristo Jesús. Amén.